Bienvenidos a nuestro canal de audiolibros. Si disfrutas de la literatura clásica, suscríbete, dale like a este vídeo y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras narraciones. Hoy presentamos una obra fundamental del teatro español, El alcalde de Zalamea, escrita por el gran Pedro Calderón de la Barca. Una historia intensa donde el honor, la justicia y el poder civil se enfrentan en un drama que sigue siendo vigente hasta nuestros días. A lo largo de 15 capítulos, exploraremos cómo un hombre del pueblo, Pedro Crespo, se convierte en símbolo de integridad y firmeza al enfrentarse a los abusos de la autoridad militar. Acompáñanos en esta poderosa historia donde la justicia no distingue títulos ni rangos. Comencemos. Capítulo 1: La llegada del ejército. El sol de la tarde caía lentamente sobre el pequeño y tranquilo pueblo de Zalamea de la Serena, cuando una nube de polvo en el horizonte comenzó a anunciar lo que muchos temían: el ejército real se acercaba. No era una visita esperada ni deseada. Las guerras en Portugal llevaban meses arrastrando tropas por tierras castellanas, y cada parada del ejército dejaba a su paso abusos, exigencias y caos. Los vecinos observaban con desconfianza desde sus puertas. Pedro Crespo, un labrador adinerado, de carácter recto y respetado por todos, salía a la plaza para recibir al sargento que, en nombre de la corona, exigía alojamiento para los soldados. «Buenas tardes, buen hombre», dijo el sargento, sin siquiera desmontar. «Por orden del rey, se requiere hospedaje para la tropa. Esta villa nos dará cama y comida». Pedro Crespo, sin perder la calma, respondió con firmeza y hospitalidad. «La casa de cada uno de nosotros está al servicio del rey, pero le ruego que imponga orden entre sus hombres. Zalamea no es lugar para desmanes». El sargento apenas lo escuchó. A unos pasos, ya se acercaba el grupo de soldados, con sus uniformes polvorientos, sus espadas al cinto y sus miradas altivas. Al frente cabalgaba el capitán don Álvaro de Ataide, un joven noble portugués, altivo, arrogante, y acostumbrado a imponer su voluntad por encima de la ley. Don Álvaro miró a Pedro Crespo de arriba a abajo. No vio un caballero, ni un noble, sino solo a un campesino con buena ropa. Sonrió con desdén. «¿Eres tú el alcalde?», preguntó sin apearse del caballo. «No, señor. Soy Pedro Crespo, labrador de esta villa», respondió, sin agachar la mirada. «¿Con qué un labrador?», murmuró don Álvaro. «Pues tú mismo me hospedarás. Manda abrir tu casa». Pedro Crespo, aunque molesto por el tono del capitán, no mostró resistencia. Entendía su deber como súbdito y sabía que, a veces, la prudencia era el primer paso hacia la justicia. Hizo un gesto a su hijo Juan para que ayudara con las bestias, y a su hermana Inés para que preparase la mesa. Ya en casa, Isabel, la hija de Pedro Crespo, observaba todo desde una ventana. Tenía una belleza natural y serena, y sus ojos se cruzaron brevemente con los del capitán. Don Álvaro, al verla, no ocultó su interés, y por un instante, su expresión cambió, dejó la soberbia y adoptó una sonrisa calculada. Pedro Crespo notó el gesto, y una sombra de preocupación le cruzó el rostro. Sabía bien cómo eran los hombres como aquel capitán, acostumbrados a tomar lo que deseaban, sin medir consecuencias. Esa noche, mientras el pueblo entero trataba de descansar con el bullicio de los soldados invadiendo calles y tabernas, Pedro Crespo velaba en silencio. Su casa se había convertido en cuartel improvisado, y su hija en objeto de mirada indeseada. El ejército había llegado. Y con él, también llegaban los primeros presagios de una tragedia que pondría a prueba no solo el honor de su familia, sino el destino de todo Zalamea. Capítulo 2: La familia Crespo. El amanecer en Zalamea llegó teñido de inquietud. La paz habitual del pueblo había sido alterada por el alboroto de los soldados, cuyas risas, cantos y pasos resonaban en las calles desde las primeras luces. Sin embargo, en la casa de Pedro Crespo, la rutina trataba de sostenerse como un pilar de dignidad frente al caos que traía el ejército. Pedro, ya despierto, daba instrucciones a los criados para que atendieran a sus huéspedes con respeto pero sin sumisión. Quería mostrar que en su hogar se ofrecía hospitalidad, no servidumbre. En la sala principal, su hijo Juan, joven fuerte y decidido, ayudaba a ordenar los enseres mientras lanzaba miradas de desconfianza hacia los soldados que iban y venían por el patio. «Padre», dijo Juan, acercándose a Crespo con voz baja. «No me gusta el modo en que ese capitán mira a Isabel». Pedro lo miró con seriedad. Su intuición no fallaba,
Y las palabras de su hijo solo confirmaban lo que él también temía. El honor de su familia era una muralla que no permitiría que nadie cruzara sin consecuencias. Mientras tanto, en una habitación del piso superior, Isabel, la hija de Pedro Crespo, se asomaba al ventanal. No tenía miedo, pero sí sentía una inquietud que no podía explicar. Había captado la mirada de don Álvaro la noche anterior, y no le había gustado. No era la mirada de un caballero, sino la de un hombre acostumbrado a poseer lo que deseaba. Inés, hermana de Pedro y tía de Isabel, entró a la habitación con una sonrisa tranquilizadora. Era una mujer sencilla y sabia, que conocía los peligros del mundo, especialmente para una joven como Isabel. Sobrina, le dijo mientras acomodaba unas mantas, ten cuidado. Cuando los halcones andan sueltos, las palomas deben guardar el vuelo. Isabel asintió, comprendiéndola con una madurez que superaba su edad. En la sala, don Álvaro había comenzado el desayuno con altanería. El contraste entre su uniforme adornado y la sencillez elegante del hogar de los Crespo lo hacía sentirse superior. Conversaba con sus oficiales con tono burlón, alabando la belleza de las muchachas del pueblo y haciendo insinuaciones sin recato. Esta casa, dijo, mientras mordía un trozo de pan, parece escondida entre oro y trigo. Pero tiene más tesoro en lo alto. Uno de los oficiales, entendiendo la indirecta, sonrió. Pero Pedro Crespo, que lo había oído, mantuvo el gesto firme. Señor capitán, dijo con voz grave, en mi casa se honra al rey y a sus soldados, pero también se exige respeto. Bajo este techo, mi hija es una joya que no está en venta. Don Álvaro lo miró fijamente, con una chispa de arrogancia en la mirada. Pero Crespo no bajó los ojos. Hubo un instante de tensión. El capitán sonrió, fingiendo cortesía. Naturalmente, buen Crespo. Solo hablaba por hablar. Pero el mensaje ya estaba claro. Y Pedro lo comprendió. Su hogar, su familia y especialmente Isabel, estaban bajo amenaza. No por un enemigo declarado, sino por la prepotencia de un poder que no respetaba límites ni leyes fuera de su esfera. Al salir, Crespo reunió a su hijo y a su hermana. Debían estar atentos. Él no permitiría ningún ultraje, aunque tuviera que enfrentarse al ejército entero. No buscaba pelea, pero tampoco aceptaría la deshonra. El sol ya estaba alto, y Zalamea, bajo su luz dorada, parecía igual que siempre. Pero en el corazón de los Crespo, algo había cambiado. La amenaza del abuso se había instalado en casa, y la lucha por defender el honor y la dignidad de la familia apenas comenzaba. Capítulo 3. El desdén del poder. La tensión en Zalamea no hacía más que crecer. Aunque los soldados intentaban mostrarse civilizados durante el día, por las noches el desorden era inevitable. Las quejas de los vecinos llegaban una tras otra, destrozos, palabras groseras, incluso forcejeos en las calles. Y aunque Pedro Crespo no era aún alcalde, los pobladores ya acudían a él como figura de respeto y equilibrio. Aquella mañana, una comitiva real se acercó a la villa para preparar la inminente partida del ejército hacia Portugal. Don Álvaro, sin embargo, no parecía tener prisa. Su atención seguía fija en un único objetivo: Isabel. Mientras ella bordaba en la galería con su tía Inés, escucharon voces abajo. Era el capitán, que había decidido quedarse un día más. Acompañado de su oficial de confianza, se acercó a Crespo para comunicarlo con aparente cortesía. Pedro Crespo, hemos decidido prolongar la estancia. Portugal puede esperar, pero algunas bellezas no. Pedro entendió el doble sentido de inmediato. Mantuvo la compostura, aunque por dentro hervía de indignación. Como guste, señor, respondió. Esta casa seguirá cumpliendo con su deber de hospitalidad, mientras se respete el decoro. Don Álvaro esbozó una sonrisa torcida. No era un hombre acostumbrado a que un campesino le hablara de igual a igual. Para él, la nobleza era poder, y el poder no debía ser cuestionado. Más tarde, cuando Pedro salió al campo para atender sus tierras, don Álvaro aprovechó la ocasión. Se presentó ante Isabel con palabras suaves, halagos calculados y una actitud galante. Isabel, incómoda, se mostró cortés pero distante. Señor, no es propio de una doncella quedarse a solas con un caballero, y menos sin la presencia de mi padre, dijo con firmeza. El capitán insistió, pero Isabel fue firme. Se retiró, dejando al capitán solo, frustrado pero más decidido.
Aquel rechazo no solo hirió su orgullo, sino que encendió en él una peligrosa obsesión. Al atardecer, Pedro regresó y fue informado por Inés de lo ocurrido. Juan, que también había escuchado, apretó los puños de rabia. «Padre, déjame hablar con ese insolente», dijo, encendido. «No, hijo. La prudencia es escudo en tiempos de peligro», respondió Pedro con voz grave. «Pero no creas que permitiré que pisoteen nuestra honra». La noche cayó con lentitud, como un presagio. Los tambores del campamento militar sonaban a lo lejos. El pueblo dormía inquieto, sabiendo que la presencia de los soldados era una amenaza latente. En su interior, Pedro Crespo sabía que debía actuar con sabiduría. No era un noble, ni tenía espada ni ejército. Pero tenía algo más fuerte que la arrogancia de los poderosos: dignidad, honor y justicia. Y si llegaba el momento, no dudaría en enfrentarse a quien fuera, aunque eso significara levantarse contra el poder mismo. Capítulo 4. El ascenso del labrador. El sol se alzó sobre Zalamea como si nada hubiera cambiado, pero dentro de cada hogar se respiraba tensión. La presencia del ejército, el rumor de los abusos y el desdén con que los soldados trataban a los vecinos minaban la tranquilidad del pueblo. Entretanto, Pedro Crespo, el honrado labrador, seguía ganando el respeto del pueblo, no por fuerza, sino por su templanza, por su palabra justa y su actitud siempre firme. Aquella mañana, se convocó el cabildo abierto en la plaza principal. El corregidor, obligado por las circunstancias, anunció que debía ausentarse para seguir al rey en su ruta, dejando la autoridad de la villa en manos de un alcalde. La elección debía hacerse entre los vecinos más notables. Uno a uno, los nombres comenzaron a sonar, pero ninguno parecía tener la estatura moral que requería el momento. Hasta que la voz de un anciano se alzó. «Pedro Crespo. Él debe ser nuestro alcalde». Al principio hubo murmullos, alguna risa disimulada. ¿Un labrador alcalde? Pero pronto, más voces lo secundaron. La decisión fue unánime. Pedro, sorprendido, no pudo negarse ante la insistencia del pueblo y la voluntad del corregidor. «Acepto», dijo, «no por orgullo ni por ambición, sino por amor a mi tierra. Pero si voy a ser alcalde, lo seré con todas las letras. No para servir a poderosos, sino para hacer justicia». La noticia corrió veloz, y llegó incluso a oídos del capitán don Álvaro, quien lo recibió con desdén. «¿Un villano labrador como juez?», dijo con burla. «¿Qué tiempos estos en que el arado dicta sentencia?». Pero para Pedro, aquella burla no hacía sino fortalecer su resolución. En su primera decisión como autoridad, mandó reparar los daños causados por los soldados, y envió un aviso al capitán recordándole que debía responder por los abusos de sus hombres. La carta, respetuosa pero firme, era un aviso claro: la justicia no conoce uniforme ni espada que la amedrente. Juan, su hijo, no ocultaba el orgullo por su padre. Aunque joven y algo impulsivo, comenzaba a comprender la verdadera fuerza de su progenitor. Isabel, por su parte, se mantenía en casa, cada vez más inquieta por la presencia constante del capitán y sus miradas que no cesaban. Esa noche, Pedro reunió a su familia. Miró a cada uno con atención y dijo: «Desde hoy, somos más que una familia de labradores. Somos los guardianes de esta villa. Nuestra honra será su honra, y no permitiré que se mancille ni la nuestra ni la del más humilde vecino». Sus palabras, sencillas pero sólidas, fueron como un juramento. Pero mientras Pedro hablaba de justicia, en la sombra se tramaba la injusticia más grande. Porque don Álvaro, herido en su vanidad y enardecido por la negativa de Isabel, no había olvidado su propósito, y su soberbia no conocía límites. Zalamea dormía, pero el destino ya tejía la tragedia que pondría a prueba la voluntad de su nuevo alcalde. Capítulo 5. La infamia. La noche descendió sobre Zalamea con una calma engañosa. La villa dormía, ignorante del ultraje que se fraguaba entre sombras. Mientras las luces de las casas se apagaban una a una, el capitán don Álvaro de Ataide, vencido por el deseo y la soberbia, tramaba su acto más vil. Desde días atrás, don Álvaro venía acechando a Isabel Crespo. Su belleza serena, su modestia natural, su firme negativa a sus galanterías, solo encendían más la obsesión del capitán. Pero donde un hombre honorable hubiera retrocedido, don Álvaro se creyó con derecho, apoyado en su uniforme y su jerarquía. Aprovechando un descuido, y con ayuda de sus hombres, Isabel fue raptada durante la noche,
mientras se dirigía a la iglesia con su tía Inés. La oscuridad de la calleja ocultó el crimen. Nadie intervino. Nadie oyó. Y cuando Inés logró dar la voz de alarma, ya era demasiado tarde. Isabel, forzada y humillada, fue llevada a un lugar apartado. Allí, el capitán consumó su abuso, rompiendo no solo el honor de una joven inocente, sino también la paz de una familia respetada. Horas después, Isabel regresó al hogar familiar en completo estado de conmoción. Su ropa descompuesta, el rostro lívido, y los ojos perdidos en el vacío, hablaban por ella. Inés no dejaba de llorar. Juan, al saber lo sucedido, buscó su espada con furia, dispuesto a enfrentarse al capitán sin pensar en consecuencias. Pero fue Pedro Crespo quien detuvo la reacción precipitada de su hijo. No, Juan, dijo con voz grave. Esto no se paga con rabia ciega. Esto se paga con justicia. Pedro, en silencio, abrazó a Isabel. Sintió en su pecho el peso del dolor de su hija, y también el fuego que nacía en sus entrañas. Pero no era la ira lo que lo impulsaba, sino la dignidad. En ese momento, el padre, el alcalde, y el hombre de bien se fundieron en uno solo. La noticia del ultraje corrió como pólvora entre los vecinos. Algunos se escandalizaron. Otros, indignados, condenaban al capitán. Pero pocos se atrevían a hablar en voz alta. El miedo al poder militar era grande. Pedro, sin embargo, no tembló. Se encerró en su casa con su familia. Sabía que el honor no era solo una idea abstracta. Era el alma de su casa, el fundamento de su nombre, y no pensaba dejarlo caer. Esa noche no hubo sueño bajo el techo de los Crespo. Pero al amanecer, Pedro ya tenía una decisión clara. El capitán debía responder ante la justicia, sin importar su linaje ni su espada. Que el rey tenga ejércitos y coronas, dijo en voz baja. Yo tengo mi palabra, y mi justicia. Y ella vale tanto como la suya. Y así, en silencio, se gestó el acto que haría de Pedro Crespo un símbolo eterno de justicia incorruptible. Capítulo 6. La voz del alcalde. Apenas despuntaba el alba en Zalamea cuando Pedro Crespo, con el rostro sereno y los ojos firmes, salió de su casa. El aire aún cargaba el perfume amargo de la injusticia cometida la noche anterior, pero sus pasos eran resueltos. Vestido con sobriedad y llevando en alto el bastón de alcalde, caminó hacia la plaza principal, donde ya comenzaban a reunirse los vecinos, inquietos por los rumores que circulaban. Desde el balcón del ayuntamiento, Pedro alzó la voz, sin temblor ni odio, pero con una dignidad que atravesó a todos los presentes. Vecinos, como padre, mi alma está desgarrada. Pero como alcalde, juro por la justicia que no habrá en Zalamea crimen sin castigo. Las palabras retumbaron entre los muros de la villa. Algunos soldados se asomaron, otros quisieron burlarse, pero la firmeza del labrador convertido en juez imponía un respeto que ni las armas podían doblegar. Pedro ordenó que se iniciara una investigación inmediata. Mandó llamar a testigos, interrogó a los criados del capitán, y poco a poco, pieza a pieza, el suceso se fue reconstruyendo. Inés declaró con llanto. Juan, con furia contenida. Y aunque Isabel no pudo pronunciar palabra, su presencia bastó para que la verdad fuera tan clara como la luz del día. Sabedor de la gravedad de lo que se avecinaba, Pedro hizo lo que nadie esperaba. Mandó arrestar al capitán don Álvaro de Ataide, en nombre del rey y en ejercicio de su autoridad como alcalde de Zalamea. La noticia cayó como un rayo entre los soldados, quienes al principio quisieron resistirse. Pero Pedro, con un contingente de hombres del pueblo armados con determinación y razón, logró tomar al capitán por sorpresa. Don Álvaro, indignado, gritaba: «Esto es una afrenta. Un alcalde de pueblo no tiene jurisdicción sobre un capitán del rey». Pedro lo miró, sin alzar la voz. «Aquí no hablo como simple alcalde, sino como la ley que protege a los inocentes. Y tú, por más espada que lleves, no estás por encima de ella». Don Álvaro fue encerrado en un calabozo improvisado, bajo la vigilancia del pueblo mismo. El hecho fue histórico. Por primera vez, un poderoso militar era sometido por la autoridad civil de un labrador convertido en magistrado. Pero el gesto no estuvo exento de riesgo. Algunos temían que el ejército tomara represalias. Otros aconsejaban soltar al capitán antes de que fuera peor. Pero Pedro no dudaba. Sabía que la ley debía respetarse, aunque el precio fuera alto. ¿Qué ejemplo dejaría si no hiciera justicia?, dijo a quienes lo rodeaban.
¿Qué valor tendría mi cargo si cedo al miedo? Esa noche, Pedro durmió poco. Preparaba con calma el juicio. Consultaba leyes, meditaba, escribía. Más que un acto de venganza, lo que buscaba era restaurar la dignidad herida de su hija y del pueblo entero. Al amanecer, el juicio estaba decidido. El pueblo entero esperaba, el silencio era total. Pedro Crespo se alzaba no solo como alcalde, sino como símbolo, un hombre sencillo, enfrentando con integridad a la arrogancia del poder. Capítulo 7. El juicio de la justicia. La plaza de Zalamea estaba abarrotada. Los vecinos, con rostros tensos, se agruparon en torno a la plaza mayor, mientras las murmuraciones y el eco de los temores recorrían el aire. La noticia del arresto de don Álvaro había corrido como pólvora, y aunque muchos se sorprendieron de la valentía de Pedro Crespo, otros no podían dejar de temer las consecuencias de desafiar a un capitán de la corona. Pedro Crespo, con su atuendo austero de alcalde, se encontraba frente a la multitud, rodeado por su familia. Isabel, aunque aún marcada por el sufrimiento, se mantenía firme junto a su padre. Juan, su hijo, al igual que los demás, aguardaba en silencio, lleno de la tensión que invadía a todos. El juicio iba a comenzar. Con una voz clara, Pedro dio inicio a la sesión. Aquí estamos reunidos no solo como hombres y mujeres de Zalamea, sino como hombres y mujeres de justicia. Este juicio no busca venganza, sino restaurar el equilibrio perdido, y sobre todo, afirmar que la ley está por encima de los intereses personales, de las armas y de la nobleza. El capitán don Álvaro, inmóvil en su silla, parecía desbordado por la humillación. A pesar de su estatus y orgullo, la situación le resultaba completamente ajena a su comprensión. No podía concebir que un hombre del pueblo, un labrador, tuviera la osadía de ponerlo ante la ley. La sala de audiencias estaba llena de miradas expectantes. Los testigos fueron llamados uno a uno. Inés, la tía de Isabel, relató lo sucedido aquella noche con firmeza, sin vacilar, describiendo cómo el capitán, con sus hombres, había raptado a Isabel. Sus palabras eran dolorosas, pero no dejaban lugar a dudas. Isabel, con la cabeza gacha y los ojos llenos de lágrimas, no dijo una palabra, pero su presencia, su silente testimonio, era suficiente para que todos comprendieran el sufrimiento que había sufrido. Cuando finalmente fue el turno de Pedro Crespo, la sala guardó silencio. Sin levantar la voz, pero con una claridad que impresionó a todos, el alcalde dijo: «Yo no soy aquí el juez por la corona, sino por la justicia que nos atañe a todos como seres humanos. Mi hija no es solo mi hija. Ella es una hija de Zalamea, como lo son todos ustedes. Y si el honor de ella se ha visto manchado, es el honor de todos nosotros el que ha sido ultrajado». Pedro, sin perder la compostura, continuó: «No permitiremos que el abuso de poder quede impune. Este juicio no es un juego, ni una disputa de nobleza. Este juicio es el rostro de la verdadera justicia, esa que debe ser ciega ante títulos y riquezas, y que debe velar por la honra del más humilde de nosotros». Don Álvaro, visiblemente alterado, no pudo contener su furia y se levantó de su asiento, desafiando la autoridad del alcalde. «Esto es una afrenta. Un labrador, un vulgar campesino, no puede juzgarme a mí, capitán del rey. No lo permitiré». Pero Pedro no se dejó intimidar. Con una mirada firme, le respondió: «A ti, don Álvaro, no te juzgo como campesino ni como alcalde. Te juzgo como hombre, y como tal, la justicia no tiene miedo de ti ni de tus espadas». El capitán intentó, una vez más, levantarse, pero los guardias que Pedro había dispuesto aseguraron su asiento. La sala estaba en un estado de tensión palpable. Sin embargo, Pedro continuó su exposición sin prisa pero con contundencia. La audiencia fue larga, pero finalmente llegó el momento de la sentencia. Pedro, quien no había mostrado ni un asomo de duda, se dirigió a todos los presentes con solemnidad. «Don Álvaro de Ataide, a pesar de tu rango y tu posición, la ley que rige en Zalamea es más grande que tu espada. Y tú, por tu acción infame, serás castigado conforme a esa ley». La decisión fue clara y firme. El capitán debía ser condenado a una pena ejemplar. El honor de Zalamea y de sus ciudadanos no podría ser mancillado sin que hubiera consecuencias. A medida que el juicio llegaba a su fin, la gente murmuraba con admiración. No solo por la valentía de Pedro, sino por el hecho de que, finalmente, un hombre común había tenido el coraje de enfrentarse al poder.
Un hombre de honor había puesto en su lugar a un hombre de abuso. Don Álvaro, aunque furioso, no pudo hacer más que aceptar la sentencia. La justicia, tal y como Pedro Crespo había dicho, no era negociable. Capítulo 8. La condena. El sol brillaba con fuerza en la plaza de Zalamea cuando Pedro Crespo, de pie frente a la multitud, pronunció la sentencia con una solemnidad que hacía eco en las paredes de la villa. La justicia no solo debía imponerse con palabras, sino también con hechos, y Pedro sabía que este momento marcaría no solo el destino de don Álvaro, sino el futuro de su pueblo entero. El capitán, aunque con un rostro marcado por la indignación, escuchó en silencio. La condena era clara: don Álvaro de Ataide debía enfrentarse a las consecuencias de su abuso de poder y su crimen, y pagar por él de acuerdo con las leyes que regían en Zalamea. Pedro Crespo, tras un breve silencio, continuó: Don Álvaro, por tu crimen, por tu violación de la honra y el respeto debido a las mujeres y los hombres de esta tierra, serás despojado de tu rango y enviado a prisión, donde cumplirás la pena correspondiente. Esta es la justicia que se imparte no por venganza, sino por el bien común. Don Álvaro, aunque atrapado en su furia interna, no podía hacer nada frente a la autoridad inquebrantable de Pedro. Intentó protestar, pero las palabras le fallaron. En sus ojos se reflejaba el resplandor de la humillación. «Esto es un ultraje. Yo soy un capitán del rey», gritó, pero su voz era débil, incapaz de desafiar la contundente decisión del alcalde. Pedro lo miró con firmeza y respondió: «El rango no te da derecho a quebrantar la ley. No importa lo que seas, don Álvaro. Hoy, como alcalde de Zalamea, te pongo frente a la justicia, y esa no hace distinción de títulos». La multitud observaba, atónita pero también aliviada. El abuso de poder, que había reinado durante tanto tiempo, por fin era desmantelado. Pedro Crespo no solo se había enfrentado al capitán, sino también a la injusticia institucionalizada. El pueblo de Zalamea, aunque pequeño, había visto como una persona común, un hombre de campo, había restaurado el orden y la equidad. Pedro se dirigió a los presentes. Que esto sirva de lección para todos nosotros. El poder no debe corromper el alma. La verdadera nobleza no se mide por el título, sino por el corazón. El honor está en la justicia, no en la violencia. Y siempre que vivamos bajo estas premisas, Zalamea será una tierra libre y digna. Con esas palabras, Pedro Crespo dio por terminado el juicio, pero no el peso de lo que implicaba. La justicia había sido hecha, pero el camino por recorrer aún era largo. La resolución, aunque justa, traía consigo la sensación de que el proceso nunca termina. La defensa del honor y la ley debía ser una tarea constante. Don Álvaro, escoltado por los guardias del pueblo, fue llevado a la prisión, donde debía cumplir su condena, mientras la gente comenzaba a dispersarse en un murmullo de aprobación. Isabel y su familia, a pesar del alivio, sabían que las heridas no sanaban de inmediato. Aunque el mal había sido castigado, el dolor de lo ocurrido no desaparecería de un día para otro. Aún así, todos compartían un sentimiento de justicia renovada, un aire de esperanza en un futuro más justo para su pueblo. Pedro Crespo, una vez más, se acercó a su hija y la abrazó con fuerza. No había palabras suficientes para describir el alivio que ambos sentían, pero una mirada bastó para que padre e hija entendieran que, a pesar del sufrimiento, la justicia había prevalecido. Capítulo 9. El regreso de la paz y el honor restaurado. La vida en Zalamea, después de la sentencia a don Álvaro, parecía recuperar un ritmo más tranquilo, pero, al mismo tiempo, el eco de los acontecimientos recientes aún resonaba en los corazones de todos. El pueblo, que había sido testigo de la lucha entre el poder y la justicia, respiraba ahora con un suspiro de alivio. Aunque el destino del capitán había sido sellado, quedaba por ver si la paz volvería realmente a las calles y a las casas de los zalameños. Pedro Crespo, como alcalde, siguió cumpliendo con sus responsabilidades con la misma diligencia y respeto por la ley que lo había caracterizado en todo momento. Sin embargo, la sombra del conflicto aún seguía presidiendo la vida del pueblo. La gente hablaba en sus casas, se intercambiaban opiniones sobre la resolución del juicio, y muchos se preguntaban si realmente se habían hecho justicia, si las acciones de Pedro habrían dejado cicatrices profundas. Isabel, su hija, era ahora el centro de todas las miradas. Su honor había sido restaurado, pero las huellas del sufrimiento de su secuestro no desaparecerían tan fácilmente. Sin embargo, su espíritu era fuerte.
Aunque se sentía avergonzada por las habladurías y las miradas curiosas de los demás, sabía que la justicia había sido servida. Además, el apoyo de su padre le otorgaba un refugio emocional, un lugar seguro donde hallar consuelo. Isabel se encontraba en casa, junto a su madre, cuando Pedro regresó después de cumplir con sus deberes en la villa. La conversación que tenía con su esposa, Teresa, se tornó solemne, pero también esperanzadora. «El juicio está hecho, Teresa», dijo Pedro, con voz firme, pero con una sombra de cansancio en su rostro. «Zalamea ha visto que la ley tiene un rostro y un corazón. Ya no estamos bajo el yugo de quienes se creen por encima de ella». Teresa, aunque agradecida por la justicia, no podía evitar pensar en las secuelas del sufrimiento de su hija. «Pero, Pedro, aunque hemos hecho justicia, el dolor persiste. ¿Cómo sanarán las heridas de Isabel? La joven nunca podrá olvidar lo que ocurrió». Pedro se sentó cerca de su esposa, con un suspiro profundo, como si las palabras no fueran suficientes para aliviar el peso que sentía. Finalmente, respondió con la determinación de un hombre que sabe que la lucha por la justicia no termina nunca. «El tiempo sanará esas heridas, Teresa. Lo que no se borra es el honor de nuestra hija. Y su honra es la que hemos defendido hoy. Nadie podrá empañarla, por más que lo intente». Isabel entró en la habitación en ese momento, y sus ojos, aunque llenos de tristeza, reflejaban una fortaleza que la hacían parecer más madura. Su padre la miró y la invitó a sentarse junto a él. «Padre, mamá», dijo Isabel, con una voz tranquila pero firme. «Agradezco todo lo que habéis hecho por mí. Pero, a veces, siento que la gente me mira con desconfianza. Como si el sufrimiento que he vivido me dejara marcada para siempre». Pedro, al escuchar las palabras de su hija, la miró con ternura y le tomó las manos. «Hija mía, la verdadera deshonra está en lo que otros piensan, pero la verdadera honra está en lo que nosotros hacemos. Tú has sido valiente. Y eso nadie puede arrebatártelo». Teresa asintió con la cabeza, dándole a Isabel una sonrisa que, aunque tenue, estaba cargada de amor y comprensión. A lo lejos, el sonido del pueblo seguía su curso. La gente había regresado a sus labores cotidianas, como si el juicio y la condena de don Álvaro hubieran sido solo un sueño pasajero. Pero la huella de la justicia quedaba impresa en la memoria colectiva de Zalamea, y la figura de Pedro Crespo, con su dignidad intacta, se alzaba como el garante de un orden que pocos podían desafiar. Sin embargo, a pesar del regreso aparente a la normalidad, Pedro no dejaba de pensar en el futuro. Si bien la justicia había triunfado, no podía olvidar que la lucha por mantener el equilibrio y la paz en Zalamea no había hecho más que comenzar. En la vida, como en la política, siempre hay desafíos que afrontar, y Pedro Crespo estaba listo para lo que viniera. Con un sentimiento de satisfacción mezclado con la preocupación de quien sabe que la paz es efímera, el alcalde regresó a su hogar. Era un hombre que sabía que cada paso que daba debía ser medido con sabiduría. Ahora, Zalamea tenía una nueva oportunidad. Una oportunidad de vivir sin la opresión de aquellos que se creen por encima de la ley. Capítulo 10. La sombra del pasado. Mientras Zalamea parecía haber recuperado su tranquilidad, los recuerdos del pasado seguían flotando como sombras en las mentes de algunos de sus habitantes. Aunque la justicia había sido servida, el sacrificio de Isabel y las tensiones que aún quedaban en el aire no podían ser olvidados tan fácilmente. Las heridas del alma, aunque invisibles, tardan mucho más en sanar que las físicas. Pedro Crespo, a pesar de su firmeza y dedicación a la justicia, no podía evitar reflexionar sobre lo que había sucedido. En sus momentos de soledad, se preguntaba si había tomado las decisiones correctas. ¿Había hecho lo suficiente para proteger a su hija? ¿Había actuado con la suficiente sabiduría o había dejado que la ira del momento lo guiara? Estos pensamientos lo atormentaban, pero también lo fortalecían, pues sabía que una vida dedicada a la justicia era, a menudo, una vida de sacrificios. Esa mañana, Pedro se dirigió a la plaza de Zalamea para cumplir con sus deberes como alcalde. Las campanas repicaban, anunciando el inicio de otro día, y el pueblo seguía adelante con sus actividades cotidianas. Pero a pesar de la calma aparente, Pedro sentía que algo no estaba del todo bien. «Señor alcalde», lo llamó uno de los vecinos, un hombre de edad avanzada que se acercaba rápidamente con el rostro preocupado. «Necesito hablar con usted». Pedro se detuvo y miró al hombre. Era Bartolomé, un anciano respetado en el pueblo, conocido por su sabiduría y su lealtad a la comunidad.
Algo en su rostro denotaba que traía noticias graves. ¿Qué sucede, Bartolomé? Preguntó Pedro, notando la preocupación en su voz. Es sobre el capitán, respondió Bartolomé, mirando a su alrededor antes de continuar. Los rumores han comenzado a extenderse. Dicen que don Álvaro no se quedará quieto en la prisión, que buscará venganza. No sé si es cierto, pero algo me dice que no debemos bajar la guardia. Pedro frunció el ceño. El capitán había sido enviado a prisión, pero sabía que los hombres de poder no se rendían fácilmente. Si don Álvaro tenía aliados fuera de las murallas de la cárcel, podría estar planeando algo. ¿Cuáles son esos rumores, Bartolomé? Preguntó con seriedad. Se habla de que algunos de sus amigos de la corte intentarán liberarlo. No se trata solo de venganza personal, Pedro, sino de un desafío a su autoridad. Se sienten humillados, y algunos creen que el poder de don Álvaro aún tiene peso. Pedro pensó durante un momento. Sabía que había hecho lo correcto, pero también entendía que la justicia no era algo que simplemente se pronunciaba en un juicio. A veces, los enemigos de la justicia acechaban desde las sombras, esperando el momento propicio para actuar. Gracias por tu aviso, Bartolomé, dijo Pedro, con una firme determinación en la voz. No debemos permitir que el mal vuelva a Zalamea. Me aseguraré de que esos rumores sean investigados, y si hay algo en lo que debamos prepararnos, lo haremos con prontitud. El anciano asintió y se alejó lentamente, mientras Pedro regresaba a su casa con el rostro sombrío. Si los rumores eran ciertos, un nuevo desafío estaba por venir. Pedro sabía que no podía dejar que la paz de su pueblo se viera amenazada de nuevo. Aunque las cicatrices de la reciente batalla aún no se habían curado, él debía mantenerse firme, dispuesto a luchar por el bienestar de Zalamea hasta el último de sus días. Esa noche, Pedro reunió a los líderes del pueblo. Quería que todos estuvieran al tanto de la situación y preparados para cualquier eventualidad. Isabel, que estaba presente, no pudo evitar escuchar parte de la conversación, aunque sus ojos ya no reflejaban la misma angustia de antes. Había comprendido que la vida debía continuar, y que su honor estaba a salvo. No obstante, las sombras del pasado seguían acechando, y no había forma de escapar de ellas. Pedro se dirigió a su hija. Isabel, quiero que sepas que todo lo que hemos hecho, todo lo que hemos sufrido, ha sido por tu bienestar y por el de todos los zalameños. Debemos estar alerta, pero también debemos ser fuertes. No permitiremos que nadie venga a poner en peligro lo que hemos ganado. Isabel asintió en silencio, aunque sus ojos reflejaban una madurez que Pedro no había visto antes. La joven había crecido en los últimos días, forjada en la adversidad, y ahora entendía que el honor y la paz no solo se ganan en un juicio, sino en la lucha diaria por mantener la dignidad. La reunión concluyó con la resolución de estar preparados para cualquier amenaza, sin que la gente de Zalamea cayera en el miedo. Pedro Crespo sabía que la batalla por la justicia nunca se detendría, y que, aunque la victoria parecía haber sido lograda, siempre habría quienes buscarían deshacerla. Capítulo 11. La conspiración en las sombras. La calma de los días pasados había dado paso a una creciente preocupación en Zalamea. Aunque la justicia había sido servida y la figura de Pedro Crespo se mantenía firme como el pilar que sostenía el orden en el pueblo, las aguas del conflicto aún no se habían calmado del todo. La amenaza de una conspiración, impulsada por los antiguos aliados de don Álvaro, se cernía sobre ellos como una nube oscura. Pedro Crespo no podía ignorar los rumores que seguían circulando. Bartolomé, el anciano sabio, le había hablado de un posible levantamiento, de hombres leales a don Álvaro que estaban tramando su liberación. Sabía que la intriga y la política eran como las mareas, siempre cambiantes y difíciles de predecir. Sin embargo, Pedro no se iba a dejar vencer por el miedo ni la incertidumbre. Una noche, mientras él y su hija Isabel cenaban, la tensión que Pedro sentía se hacía palpable. Aunque los dos compartían una paz relativa en su hogar, Pedro sentía la creciente presión de las responsabilidades que recaían sobre él. No era solo el bienestar de su hija lo que lo preocupaba, sino la estabilidad de todo el pueblo de Zalamea. Isabel, al notar el silencio en la mesa, levantó la vista y preguntó con suavidad: «Padre, ¿te preocupan los rumores sobre don Álvaro? Sé que no hablas mucho al respecto, pero me doy cuenta de que no te dejan tranquilo». Pedro la miró con una mezcla de cariño y pesar. Su hija, aunque joven, había sido testigo de muchas cosas. Había crecido en medio de la tormenta, y su madurez era evidente. Sin embargo,
Pedro deseaba protegerla de la angustia que él mismo sentía. «Hija mía», comenzó Pedro con una voz calmada, pero grave. «Siempre he dicho que la justicia es más que una sentencia, es un compromiso con el bien común. No podemos permitir que las sombras del pasado interfieran con el futuro de Zalamea. Estos rumores son peligrosos, y aunque espero que no se materialicen en algo real, debemos estar preparados». Isabel asintió, comprendiendo el peso de las palabras de su padre. No era solo el bienestar de su familia lo que estaba en juego, sino el futuro de toda la comunidad. Sin embargo, una pequeña chispa de duda se encendió en su corazón. ¿Realmente todo estaba en sus manos? ¿Podrían realmente mantener la paz ante la amenaza de quienes tenían el poder de la guerra? Esa misma noche, Pedro decidió actuar. No podía esperar más. Si los rumores sobre la conspiración eran ciertos, el pueblo de Zalamea corría el riesgo de caer en un conflicto que podría acabar con todo lo que habían logrado. Así que convocó a una reunión secreta con los hombres más influyentes de la región. La reunión se llevó a cabo en un lugar apartado, donde pocos podían escucharlos. Pedro, rodeado de sus consejeros y colaboradores, dejó claro que no podía arriesgarse a perder el control de la situación. Era necesario rastrear las huellas de aquellos que, desde las sombras, trataban de desestabilizar la paz del pueblo. «La justicia, señores», comenzó Pedro, con voz firme, «es nuestra principal arma, pero también debemos ser astutos. No podemos permitir que los enemigos de la paz nos lleven por sorpresa. Si hay una conspiración, debemos descubrirla antes de que se haga más fuerte». Uno de los hombres presentes, un joven llamado Juan, que había sido testigo de los momentos más oscuros de la reciente crisis, intervino. «Mi padre me ha hablado de algunos movimientos extraños. He visto hombres de fuera acercarse a los cercanos a don Álvaro. No sé mucho, pero hay algo que no me gusta. No parece que todo esté tan tranquilo». Pedro lo miró con atención, reconociendo que, aunque su pueblo era pequeño, siempre había algo que se podía descubrir si se estaba atento. El alcalde no era hombre de temores, pero sabía que la vigilancia constante era la clave para evitar que el mal se extendiera. De ahí la decisión de tomar medidas inmediatas. «Muy bien, Juan», dijo Pedro, asentando la cabeza. «Empecemos a investigar. Necesitamos saber quién está detrás de estos movimientos y cuál es su intención. Zalamea no será un campo de batalla para intereses ajenos». La reunión continuó con la organización de un pequeño grupo de hombres, quienes serían los encargados de recopilar información. Pedro no estaba dispuesto a arriesgarse sin tener pruebas sólidas. Era un hombre de acción, pero también de reflexión. Sabía que las decisiones apresuradas podían traer consecuencias peores que la pasividad. Mientras tanto, Isabel, aunque no estaba presente en la reunión, no podía evitar sentirse inquieta. Las palabras de su padre seguían resonando en su mente. La paz parecía tan frágil, tan fácilmente susceptible de quebrarse. Y, al mismo tiempo, una extraña sensación de incertidumbre la invadía. El futuro de Zalamea no solo dependía de las acciones de su padre, sino también de todos los que, sin quererlo, podrían ser arrastrados por la tormenta que se avecinaba. Pedro, en su despacho, repasaba los planes, convencido de que la única forma de proteger a su pueblo era mantenerse un paso adelante. Zalamea había sido testigo de un triunfo, pero la verdadera batalla, pensaba Pedro, era la que aún se libraba en las sombras. Y, por el bien de todos, debía luchar hasta el final. Capítulo 12. La conspiración se revela. Los días pasaban lentamente en Zalamea, y la atmósfera se cargaba de incertidumbre. Pedro Crespo había tomado la decisión de no dejarse vencer por el miedo, pero sabía que los rumores sobre la conspiración eran más que simples habladurías. Cada acción que tomaba, cada paso que daba, lo acercaba más a una verdad que no quería enfrentar. Sin embargo, como alcalde, su deber era proteger a su pueblo a toda costa, incluso si eso significaba enfrentarse a la oscuridad que amenazaba desde las sombras. La pequeña red de vigilancia que había formado comenzaba a dar frutos. Juan, el joven del pueblo, había sido uno de los primeros en dar la voz de alerta sobre los extraños movimientos, y pronto se unieron más hombres a la causa. Con discreción y sigilo, comenzaron a investigar los movimientos de los leales a don Álvaro y los rumores que apuntaban a un levantamiento. Una tarde, mientras Pedro se encontraba en su despacho revisando unos papeles, recibió una noticia que no esperaba. Uno de los hombres que había enviado a investigar le trajo información crucial.
El rostro de este hombre estaba grave, y sus ojos reflejaban una mezcla de preocupación y urgencia. Señor alcalde, dijo con voz baja, casi susurrante, hemos descubierto algo. Los rumores son ciertos. Hay un pequeño grupo de hombres, algunos de los cuales pertenecen a las filas de don Álvaro, que están reuniéndose en secreto. Su objetivo es liberar al capitán y desestabilizar la paz que tanto nos ha costado. No son muchos, pero están bien organizados. Pedro se levantó de su silla de golpe. La noticia era alarmante, pero no era algo que le sorprendiera. Desde el momento en que los rumores comenzaron a circular, había sabido que don Álvaro, o al menos sus seguidores, no se quedarían de brazos cruzados. ¿Dónde se reúnen?, preguntó Pedro con una calma que contrastaba con la tensión que sentía por dentro. En las afueras del pueblo, en una cueva cercana, que antes se utilizaba para el contrabando, respondió el hombre. Hemos estado observando durante varios días, y parece que han comenzado a reunir armas. Pedro pensó rápidamente. Tenía que actuar, pero no sin tomar las precauciones necesarias. No podía permitir que el pueblo sufriera por las acciones de unos pocos ambiciosos. Sin embargo, también sabía que un enfrentamiento directo podría llevar la situación a un nivel de violencia que podría ser más destructivo de lo que el pueblo podría soportar. Debía ser astuto. Muy bien, dijo Pedro, con determinación. Vamos a organizarnos. Necesito que todos los hombres más leales al pueblo estén listos. No se trata solo de un enfrentamiento con estos hombres, sino de evitar que Zalamea se convierta en un campo de batalla. Además, necesitamos pruebas sólidas de lo que están planeando, para que podamos actuar de manera legal y justa. El hombre asintió, y Pedro se dirigió inmediatamente a Isabel. Aunque no quería preocuparla, sabía que debía compartir con ella lo que estaba ocurriendo. La joven había madurado mucho en los últimos tiempos, y Pedro confiaba en su fortaleza. Isabel, tienes que saber que los rumores que escuchamos sobre una posible conspiración son ciertos. Algunos hombres han estado reuniéndose en secreto, y están planeando algo. No quiero que te preocupes, pero debemos estar preparados para lo que venga. Isabel, al ver la preocupación en los ojos de su padre, no tardó en comprender la gravedad de la situación. Aunque su naturaleza siempre había sido tranquila, el destino de su pueblo ahora dependía de la decisión de su padre y de todos aquellos que luchaban por la justicia. Ella decidió quedarse junto a él, dispuesta a ayudar en lo que fuera necesario. Padre, dijo Isabel con firmeza, lo que sea que debas hacer, lo haremos juntos. Zalamea no puede caer en manos de aquellos que solo buscan venganza. Si tienes que tomar una decisión difícil, cuenta conmigo. Pedro miró a su hija con orgullo. Sabía que, a pesar de la juventud de Isabel, su valentía era tan grande como la de cualquier hombre que luchara en el campo de batalla. La guerra que se libraba no era solo contra aquellos que conspiraban en las sombras, sino contra la desesperación y la división que podían fracturar la unidad de Zalamea. Esa misma noche, Pedro reunió a todos los hombres más leales al pueblo. Les explicó la situación y les ordenó prepararse para una intervención discreta. A pesar de la tensión, Pedro se mantuvo firme en su plan, no iba a dejar que el pueblo sufriera más. Si estos hombres querían un levantamiento, tendrían que enfrentarse a la justicia, pero de manera que no pusiera en riesgo la paz que Zalamea había logrado. La operación se llevaría a cabo al amanecer, antes de que los conspiradores pudieran actuar. Pedro sabía que debía adelantarse a ellos y desmantelar su plan antes de que tuvieran la oportunidad de tomar las riendas del pueblo. Sin embargo, también sabía que un error podría costarles la vida a muchos, por lo que cada movimiento debía ser calculado con precisión. A medida que las horas avanzaban, Pedro se preparaba para lo que estaba por venir. Sabía que la lucha no sería fácil, pero estaba decidido a no permitir que la paz de Zalamea fuera destruida por la codicia o la venganza. En el fondo, Pedro Crespo comprendía que ser alcalde no solo significaba gobernar, sino proteger a su gente con todas las fuerzas que tenía, incluso cuando las sombras de la conspiración intentaban socavar su autoridad. Capítulo 13. El enfrentamiento en la cueva. El amanecer llegó lentamente a Zalamea, y con él, la tensión que había estado acumulándose durante días. El pueblo estaba en vilo, aguardando el desarrollo de los acontecimientos. Pedro Crespo, con una determinación férrea, había dado las órdenes. Sabía que no podía dejar que la conspiración que amenazaba la paz de su pueblo prosperara. En las primeras horas de la mañana,
un grupo selecto de hombres se reunió en secreto, listos para actuar. La operación debía ser precisa y rápida. Nadie debía saber lo que estaban a punto de hacer, excepto los involucrados. Pedro, a pesar de su compostura, sentía el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. El destino de Zalamea descansaba en sus decisiones, y la vida de sus ciudadanos podía depender de los pasos que diera en ese día tan crucial. Con el primer rayo de sol, los hombres se adentraron en el bosque, avanzando con cautela hacia la cueva donde, según la información que habían recibido, los conspiradores se estaban reuniendo. Pedro encabezaba el grupo, decidido a detener a aquellos que querían sumergir a su pueblo en la oscuridad de la guerra. Isabel, a pesar de los esfuerzos de su padre por mantenerla alejada, había insistido en unirse. Aunque Pedro sabía que ella deseaba ayudar, no podía dejar de preocuparse por su seguridad. Sin embargo, Isabel, con su carácter indomable, le había asegurado que no iba a quedarse atrás. Sabía que la situación requería que todos los hombres y mujeres de Zalamea se unieran para proteger lo que tanto habían luchado por construir. La cueva estaba oculta entre la densa vegetación, un lugar apartado que pocos conocían, excepto los que se dedicaban a actividades ilícitas. Al llegar al borde de la entrada, Pedro hizo una señal con la mano. Todos se detuvieron en seco, respirando en silencio. El sonido del viento moviendo las hojas era lo único que se escuchaba, pero Pedro sabía que dentro de la cueva se gestaba una amenaza. Pedro dio la señal para que se acercaran. Con pasos firmes pero callados, el grupo se desvió hacia la entrada de la cueva, donde se encontraron con una escena que lo sorprendió. Dentro, no había un solo grupo de conspiradores, como esperaban. En cambio, estaban reunidos una docena de hombres, todos armados y hablando en susurros, pero, al ver a Pedro y su grupo, se dieron cuenta de que ya no estaban solos. Uno de los conspiradores, un hombre corpulento con una cicatriz en el rostro, se adelantó y, con una mirada llena de desprecio, gritó: «¿Qué hacéis aquí, Pedro Crespo? Esta es nuestra tierra, no tenéis derecho a intervenir en nuestros asuntos». Pedro lo miró fijamente. Sabía que este momento era crucial. Podía optar por una confrontación violenta, pero eso solo pondría en peligro la vida de sus hombres y la de los conspiradores, que aún no sabían cómo se desarrollarían los hechos. En cambio, optó por usar la razón, la única arma que podría evitar un baño de sangre. «No quiero que haya lucha ni derramamiento de sangre», respondió Pedro con firmeza. «Esta tierra es de todos, pero la paz de Zalamea no será destruida por unos pocos. Están conspirando contra el orden y la justicia, y eso no lo permitiré. Vuestra causa es injusta, y debéis abandonarla antes de que sea demasiado tarde». El hombre cicatrizado, que parecía el líder del grupo, lo miró con furia. El ambiente se tensó, y el eco de la amenaza se sentía en el aire. Sin embargo, su mirada comenzó a vacilar. A pesar de su odio por Pedro, algo en sus palabras lo hizo dudar. No había hablado solo con el tono de un alcalde, sino con la convicción de un hombre dispuesto a defender lo que era suyo con todo lo que tenía. «No permitas que tus emociones te nublen», continuó Pedro. «Si piensas en el bienestar de Zalamea, deja este camino. Puedes evitar el conflicto, no es demasiado tarde». El grupo de conspiradores se miró entre sí, algunos vacilando, otros murmurando. Los hombres más jóvenes del grupo parecían menos decididos, confundidos ante la firmeza de Pedro. Un silencio pesado invadió la cueva, mientras Pedro observaba a cada uno de los hombres que lo rodeaban. Fue entonces cuando un joven, visiblemente nervioso, dio un paso al frente. Su rostro mostraba una mezcla de miedo y remordimiento, como si estuviera a punto de tomar una decisión que cambiaría su vida. «¿Es verdad lo que dice el alcalde?», preguntó, su voz temblorosa. «¿Podemos detener todo esto sin que muera alguien más?». El líder cicatrizado, al escuchar las palabras del joven, sintió como su autoridad comenzaba a resquebrajarse. Miró a Pedro y, por un momento, pareció dudar. Su mirada se tornó sombría, y con un suspiro, bajó la cabeza. «Ya hemos cruzado demasiados límites», dijo con voz grave. «No podemos retroceder, pero, tal vez aún podamos evitar la guerra». «¿Qué nos propones, Pedro Crespo?». Pedro, viendo que la tensión comenzaba a ceder, respondió con la misma firmeza que lo había caracterizado hasta ese momento. «Vuestros actos no serán olvidados, pero aún hay tiempo para redimir lo que habéis hecho. Dejad las armas, marchad y entregad todo a la justicia.
Si lo hacéis, tal vez Zalamea pueda olvidar este error. Tras un largo silencio, los conspiradores se miraron unos a otros, y la mayoría, uno a uno, fue soltando sus armas. Aunque algunos no lo hicieron con gusto, la razón y la sensatez de Pedro lograron lo que parecía imposible: evitar una confrontación violenta. Con el corazón aún acelerado, Pedro dio la orden para que los hombres regresaran al pueblo, escoltando a los prisioneros. La paz había prevalecido una vez más, pero Pedro sabía que los ecos de esta confrontación resonarían en Zalamea por mucho tiempo. Capítulo 14. La resolución final. La calma llegó a Zalamea, pero no de inmediato. A pesar de la victoria lograda en la cueva, el pueblo aún se encontraba dividido y marcado por los recientes acontecimientos. El eco de la traición aún resonaba en las mentes de aquellos que habían sido testigos de la conspiración, y el alma de Zalamea parecía necesitar tiempo para sanar. Pedro Crespo sabía que el peligro no había pasado del todo. Aunque había detenido la rebelión, los enemigos no habían desaparecido. Los rumores seguían corriendo, y la confianza de la gente en su alcalde no era tan firme como antes. A pesar de todo, Pedro mantuvo su postura serena y firme. En la plaza del pueblo, junto al grupo de hombres que había ayudado a desarticular la conspiración, convocó una asamblea pública. En ella, frente a los habitantes de Zalamea, Pedro esperaba dar el último paso para restaurar el orden y la confianza. Isabel, su hija, estaba a su lado. Con su rostro lleno de determinación, ella sabía que todo lo que su padre había hecho era por el bien de todos. Su amor por él era profundo, pero también compartía su preocupación. Zalamea necesitaba algo más que una simple victoria. Necesitaba una paz duradera, una paz que solo podría lograrse si el pueblo entero se unía y olvidaba el rencor. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos rojizos, mientras la gente se congregaba alrededor de la plaza. Los aldeanos murmuraban entre ellos, pero pronto el murmullo cesó cuando Pedro, con una voz fuerte y clara, comenzó a hablar. «Amigos de Zalamea», dijo, con el pecho lleno de orgullo y humildad a la vez, «hoy hemos evitado una guerra civil, un conflicto que podría haber destruido lo que tanto hemos trabajado por conservar. Pero la paz, como todos sabemos, no se logra solo con palabras. La verdadera paz se encuentra en el corazón de cada uno de nosotros, en el entendimiento mutuo, en el respeto por nuestros principios y por la justicia». Los ojos de los aldeanos se dirigieron hacia él, escuchando con atención. Pedro tenía esa presencia que inspiraba confianza, y su mensaje, directo y sincero, parecía calar hondo en cada uno de los presentes. El peligro no ha desaparecido por completo. Aún hay quienes se niegan a aceptar la verdad y prefieren la violencia. Pero nosotros, los habitantes de Zalamea, debemos demostrar que no caeremos en sus provocaciones. La unidad es nuestra mejor defensa. Debemos mirar hacia el futuro, sanar nuestras heridas y fortalecer nuestra comunidad. Hubo un silencio. Los aldeanos se miraban entre sí, reflexionando sobre las palabras del alcalde. Pedro hizo una pausa, permitiendo que sus palabras calaran profundamente, antes de continuar. «Hoy he dado órdenes para que los conspiradores se entreguen a la justicia. Pero también me comprometo, en nombre de todos los que aman Zalamea, a ofrecerles una oportunidad de redención. Ellos han cometido un error grave, sí, pero aún tienen la posibilidad de rectificar. Todos podemos equivocarnos, pero también todos podemos cambiar. A partir de este momento, los que se arrepientan sinceramente de sus actos tendrán una segunda oportunidad. Esto es lo que significa la verdadera justicia, no castigar sin misericordia, sino dar la oportunidad de enmendarse». Un murmullo de aprobación recorrió la plaza. Pedro había tocado un punto sensible. La gente de Zalamea no solo temía la violencia, sino también el castigo sin redención. Muchos de ellos sabían que, aunque los conspiradores eran culpables, también habían sido, en parte, víctimas de su propio desespero y manipulación. Pedro continuó, su voz llena de convicción. «La verdadera fuerza de un pueblo no radica en su habilidad para guerrear, sino en su capacidad para perdonar y crecer. Zalamea debe ser un ejemplo para todos, un lugar donde se valore la vida por encima de la venganza. Por eso, les pido a todos ustedes que apoyen este acto de perdón. Juntos, podemos reconstruir lo que se ha roto». Con esas palabras, Pedro se dirigió hacia los prisioneros que habían sido llevados ante él. Los conspiradores, ahora sometidos y despojados de su arrogancia, miraban al alcalde con una mezcla de arrepentimiento y humildad. Sin embargo,
Pedro no los humilló. En lugar de eso, les dio la oportunidad de hablar. Uno de los hombres, el líder de la conspiración, se adelantó. Había perdido la fiereza que lo caracterizaba, y su rostro reflejaba el peso de su error. Pedro Crespo, comenzó con una voz quebrada. Cometí un grave error al pensar que podía controlar mi destino con violencia. Me dejé llevar por el odio, por la ira, y olvidé lo que realmente importa, mi pueblo, mi familia. Te pido perdón, no solo a ti, sino a todos los habitantes de Zalamea. Pedro lo miró con calma. Era evidente que el hombre hablaba desde el corazón, y su arrepentimiento no era falso. El alcalde asintió con la cabeza. Tu arrepentimiento es lo que necesitamos, respondió Pedro, extendiendo su mano. Que tu ejemplo inspire a otros a seguir el mismo camino. El líder de los conspiradores, visiblemente emocionado, aceptó la mano de Pedro. Aquella acción, simbólica pero poderosa, sellaba la paz que había sido restaurada en Zalamea. La multitud en la plaza estalló en aplausos. No solo por la victoria de la paz, sino por el mensaje de esperanza y redención que Pedro había impartido. Era un recordatorio de que incluso en tiempos de gran división, siempre existía la posibilidad de sanar y reconstruir. Capítulo 15. El cierre de un ciclo. El último día de la turbulencia en Zalamea llegó como una calma después de la tormenta. Los ecos de la guerra y la traición se desvanecieron, y con ellos, las sombras que habían oscurecido el alma del pueblo. Zalamea, que había sido testigo de disputas, desconfianza y dolor, ahora veía la luz de la reconciliación y la unidad. Pedro Crespo, en su puesto de alcalde, contemplaba con serenidad la plaza del pueblo. Había logrado lo que muchos pensaban imposible: evitar una guerra civil, evitar que su pueblo cayera en la desesperación. Pero su verdadera victoria no estaba en la derrota de los conspiradores, sino en la victoria de los principios de justicia, honor y sabiduría. Un pueblo, pensaba, no es solo una construcción de leyes, sino un reflejo de la humanidad misma. El sol comenzaba a desaparecer en el horizonte, pero su luz seguía iluminando la plaza. La gente de Zalamea, reunida allí, se encontraba en silencio, reflexionando sobre los recientes eventos y lo que esos eventos significaban para su futuro. Habían sido testigos de grandes pruebas, pero también de actos de generosidad, compasión y, sobre todo, humanidad. Cada uno de ellos había visto algo dentro de sí mismos que no había conocido hasta ese momento. Isabel, la hija de Pedro, se acercó a él con una sonrisa tranquila. Había sido testigo del sufrimiento de su padre, pero también de la grandeza con la que él había actuado. Con su corazón lleno de orgullo, se acercó a su padre, el hombre que había defendido la justicia sin importar las consecuencias. En sus ojos brillaba el reflejo de una paz recién alcanzada. «Padre», dijo Isabel, con una voz que reflejaba tanto la ternura como el respeto, «ahora veo lo que significa ser un verdadero líder. Has salvado Zalamea, no solo de los conspiradores, sino de la oscuridad interna que los corroía. Hoy, todos te ven como el hombre que supo perdonar y dar esperanza». Pedro la miró, y en sus ojos se reflejaba la misma mirada que él había tenido tantas veces en su vida. Una mirada de reflexión, de alguien que ha sufrido y que, sin embargo, ha encontrado la fuerza para seguir adelante. «La verdadera grandeza no está en lo que podemos ganar, hija mía», respondió Pedro, con una voz calmada pero firme, «sino en lo que somos capaces de sacrificar por los demás. El poder es solo una responsabilidad, no una corona. He hecho lo que creí que era lo correcto, pero este pueblo no me pertenece. Zalamea es de todos, y si hemos de aprender algo de estos tiempos oscuros, es que solo la unidad puede mantenernos firmes». Isabel asintió, comprendiendo profundamente las palabras de su padre. La figura de Pedro Crespo ya no era solo la de un alcalde, sino la de un hombre que había dado todo por su pueblo. En su corazón, no quedaba espacio para la venganza ni el resentimiento, solo quedaba el deseo de reconstruir y sanar. Por su parte, los antiguos conspiradores, ahora sometidos a juicio, se mantenían en silencio. Ellos también habían entendido la magnitud de la oportunidad que Pedro les había brindado, la oportunidad de arrepentirse, de cambiar, de redimirse. Y, al igual que Pedro, ellos también comenzaban a ver que la verdadera justicia no es castigar sin compasión, sino dar la oportunidad de volver al camino correcto. La asamblea terminó con un acuerdo unánime entre los habitantes de Zalamea. La guerra había quedado atrás, y ahora el pueblo debía trabajar unido para restaurar lo que había sido dañado. Pero esa restauración no solo era física,
sino emocional. Debían sanar los corazones rotos, las relaciones fracturadas y las mentiras que se habían propagado. Pedro Crespo sabía que el camino era largo, pero también sabía que, al final, la luz de la justicia y la bondad prevalecería. La última escena de ese día fue un acto simbólico. Los aldeanos, junto con Pedro y los conspiradores arrepentidos, plantaron un árbol en el centro de la plaza. Era un símbolo de crecimiento, de vida nueva. Con cada gesto, cada palabra de perdón, cada abrazo de reconciliación, Zalamea renacía. Los hombres que una vez se habían enfrentado ahora se estrechaban las manos, mientras los murmullos de gratitud se esparcían entre la multitud. El amor por su tierra y su gente había prevalecido sobre la ambición, la ira y el egoísmo. Zalamea no solo era un pueblo que había sobrevivido a una crisis, sino un pueblo que había aprendido, crecido y evolucionado. Pedro Crespo se alejó lentamente de la plaza, con la cabeza erguida, pero el corazón lleno de humildad. Había hecho lo que debía hacer, y ahora podía retirarse en paz. Isabel, caminando a su lado, le lanzó una mirada cómplice. Sabía que su padre había alcanzado lo que muchos solo sueñan lograr, la paz interior. Y así, la obra de Calderón de la Barca cerró un ciclo. Un ciclo de conflicto y resolución, de venganza y perdón, de egoísmo y generosidad. El mensaje que Pedro Crespo dejó en Zalamea perduraría en el tiempo, como un recordatorio de que la verdadera grandeza de un hombre radica en su capacidad de ser justo, de perdonar y de enseñar a los demás a hacer lo mismo. La paz había llegado a Zalamea, y, con ella, un nuevo futuro comenzaba. Con este capítulo 15, se cierra la obra de El alcalde de Zalamea, dejando un mensaje poderoso sobre la justicia, el perdón y el liderazgo. La historia termina con una visión de reconciliación y esperanza para el futuro del pueblo, gracias a la sabiduría y generosidad de Pedro Crespo. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de El alcalde de Zalamea. Si disfrutaste de la historia, no olvides suscribirte al canal, darle like y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras próximas aventuras literarias. Tu apoyo es fundamental para seguir trayéndote más contenido. ¡Hasta la próxima!